Doña Luisa no se quedaba con ningún centavo y solía enviar a su hijo cada moneda que lograba obtener lavando platos en un restaurante hasta altas horas de la noche. La anciana vivía en una destartalada casa, la cual parecía que se iba a caer con el primer movimiento. Pero entre sus opciones jamás había estado darse lujos, ya que en el otro lado del mundo tenía un hijo que aún necesitaba de su apoyo. Doña Luisa acababa de cumplir 47 años cuando se enteró que estaba embarazada. Ella y don Mateo, su esposo, jamás se habían cuidado, pensando en que los métodos anticonceptivos eran algo que iba en contra de los mandamientos de Dios, por lo que la mujer estaba determinada a recibir a todos los hijos que éste quisiera darle. Pero los médicos en aquella ocasión le habían advertido en el primer trimestre que aquel embarazo era una completa locura, ya que el pequeño podía venir con muchos problemas debido a su avanzada edad. Pero ella y su esposo habían hecho caso omiso a las advertencias, horrorizados con la opción que el médico le estaba dando, debido a que ellos serían incapaces de hacer algo así. La pareja ya habían tenido 6 hijos antes, los cuales habían nacido en perfectas condiciones, gracias a su fe en el Señor, por lo que pensaron que esas solo podían ser exageraciones por parte del doctor, debido a que ellos habían visto casos dentro de su iglesia de mujeres mucho mayores a ella, que tuvieron hijos saludables a pesar de que les dijeron lo contrario. Además, Dios les había enviado esa bendición y ellos no eran quienes para ir en contra de sus designios, sin imaginar el terrible error que cometían. La noche en que Fernando llegó a este mundo, doña Luisa ingresó junto a su esposo al hospital, con 6 de dilatación. Las enfermeras la miraron con tristeza, ya que sabían bien que el pequeño que venía en camino tendría una vida muy sacrificada, debido a que los médicos habían determinado que efectivamente tendría problemas de retraso mental, el cual afectaría también a la movilidad de sus extremidades. A las 5:45 de la mañana, doña Luisa se encontraba pegando fuertes alaridos mientras pujaba con todas sus fuerzas, trayendo al mundo a un bebé con un buen peso, y aunque éste aparentemente lucía como un recién nacido normal, aquella situación con la que había llegado al mundo iba a afectar en su desarrollo y sería completamente dependiente de sus padres. Doña Luisa y don Mateo se encontraban tan felices con su 7º hijo que desestimaron las recomendaciones de los médicos, quienes recomendaron que debían someter a su pequeño hijo a tratamientos para que éste pudiera tener una vida digna. Pero doña Luisa, al escuchar esto, respondió indignada: ¿acaso no sabe que yo he criado a muchos hijos como para que me estén dando consejos? Fernandito crecerá sano y fuerte, y con la ayuda de Dios saldremos adelante juntos. La ignorancia de aquella mujer llevó a que Fernandito no fuera atendido como era debido, ya que un pequeño como él necesitaba constante estimulación. En cambio, fue tratado como sus demás hermanos, quienes, a pesar de no tener ningún problema mental o físico, no se encontraban del todo bien. Doña Luisa
tenía una idea equivocada sobre la crianza, y don Mateo no solía meterse en la forma en la que trataba a sus hijos, ya que él se ausentaba por mucho tiempo de casa para traer el sustento diario. En su ausencia, su esposa malcriaba a sus hijos, y estos tenían serios problemas de comportamiento, sobre todo el mayor de ellos, quien era muy consentido por su madre. Así también solían burlarse de Fernandito, quien cada vez se encontraba peor, ya que su cuerpo había comenzado a perder movimientos, pues su madre solo lo tenía tendido en la cama sin prestarle mucha atención, y mucho menos se preocupaba por hacer terapias a cada una de sus articulaciones para que éstas se desarrollaran y fortalecieran, ya que para esto debía llevarlo a un médico, el cual ella consideraba que era demasiado dinero, y la mujer no estaba dispuesta a pagar tanto para semejante tontería. En cambio, el matrimonio, quienes eran muy creyentes en Dios y pertenecían a una iglesia a la que asistían todos los domingos, preferían gastar grandes cantidades de dinero para que el pastor acudiera personalmente a su casa a rezar por la salud de su hijo, creyendo que de esta manera él mejoraría. Debido a esta ignorancia por parte de los padres, quienes se dejaban manipular por el pastor de su congregación, Fernandito no aprendió a gatear y mucho menos a caminar. Él se vio postrado en una cama de por vida, totalmente dependiente de sus padres, ya que todos los rezos y alabanzas no estaban funcionando. Cuando el pequeño cumplió 10 años, todos sus hermanos se habían ido de la casa en busca de su futuro, y solo el mayor de ellos se había quedado a vivir allí en un principio, ya que se encontraba casado y se le hacía más fácil tener a su familia en casa de sus padres. Patricio se había buscado a una mujer quien lo atendiera tal y como su madre lo había hecho, ya que éste había sido el más consentido de todos. Para doña Luisa, Muriel, la mujer que éste había elegido, no era de su agrado, y había tenido muchos intercambios de palabras con ella mientras se encontraban allí, por lo que con el tiempo la pareja se había marchado del lugar. Fue así como doña Luisa y don Mateo se quedaron solos en aquella casa tan grande con el último de sus hijos, quien aún necesitaba toda su ayuda, y se dieron cuenta del enorme error que cometieron e intentaron buscar ayuda para que Fernandito pudiera desarrollarse y ser más independiente, ya que se percataron que algún día ellos le podrían faltar y nadie estaría junto a él. Los médicos que revisaron al muchachito dijeron que aún era posible lograr que éste caminara e hiciera una vida medianamente normal, dándole una esperanza a la pareja. Pero cuando Fernandito inició la terapia, don Mateo, su padre, ya era un hombre muy mayor, pero aún así, él jamás dejó de trabajar para dar de comer a su familia y pagar los tratamientos de su hijo. Pero un día de esos, el anciano no soportó más la dura carga que tenía y tras sentir un fuerte dolor en el pecho, cayó en medio de la acera camino a su trabajo. Doña Luisa se enteró de esto cuando se encontraba dándole de comer al pequeño Fernando, quien ni siquiera podía hacer eso solo.
Así que cuando terminó de atenderlo y finalmente llegó al hospital para ver a su esposo, este ya se había ido para siempre. La mujer lloró desconsolada. Su compañero de vida se había marchado de este mundo al encuentro con el Señor, y en aquel momento sintió como su vida perdía sentido, y algo dentro de ella se partió en dos, pero inmediatamente tuvo que reponerse, ya que se dio cuenta que ahora tenía que hacerse cargo de una gran responsabilidad completamente sola, su último hijo, quien necesitaba cada vez más de ella. Ahora doña Luisa, quien siempre había dependido de su esposo, tendría que salir a buscar algún trabajo para poder mantener a su hijo y seguir pagando las costosas terapias a las que debía ser sometido con urgencia. Pero lamentablemente, nadie le abría las puertas a una mujer quien jamás había trabajado en su vida. Doña Luisa había recorrido diversos negocios de muchos amigos de su esposo, pero todos le habían cerrado la puerta en la cara. Así también había llegado hasta las fábricas de aquella ciudad, pero allí le dijeron lo siguiente: «Mírate, anciana, acá no recibimos a mujeres de tu edad. No creo que en ningún negocio quieran a una mujer torpe como tú». Doña Luisa había comenzado a perder la esperanza, pero aún así había caminado tanto que las rodillas le dolían por el cansancio, pero ella no se había rendido, por lo que así llegó a la panadería de don Juan a preguntar si no necesitaban a alguien quien les ayudara con la limpieza. Pero la esposa del hombre, quien era una hermanita de la iglesia, había salido con el ceño fruncido y la había corrido del lugar, ya que ella creía que doña Luisa solo quería acercarse a su esposo debido a que se encontraba viuda y seguro andaba en busca de otro quien la mantuviera. La mujer había llegado a casa llorando por no poder llevar un plato de comida para su hijo, quien ya tenía suficiente con la situación en la que se encontraba. Al mirar a Fernandito acostado en su cama y sin poder moverse debido a su descuido, la mujer tomó una decisión muy difícil. Debía irse del país para poder pagar todo lo que su hijo necesitaba. Fue así como doña Luisa buscó al mayor de sus hijos para pedirle perdón por la mala actitud que había tenido con Muriel, su esposa, y les había pedido ayuda, teniendo una proposición para ellos. «Yo les dejaré los papeles de mi casa para que ustedes puedan vivir aquí cómodamente y no se preocupen más. Además, enviaré un dinero mensual para que puedan mantener a su familia. A cambio, necesito que tu querida esposa cuide de tu hermano, a quien no puedo dejar solo». Patricio, el hijo de doña Luisa, creyó que aquella era la mejor oferta que le habían dado en su vida y aceptó sin considerar lo que su esposa pensara, ya que ella sería quien tendría que atender al pequeño Fernandito. Pero como a aquel hombre solo le interesaban las cosas fáciles, no le interesó al escuchar la suma de dinero que su madre estaba dispuesta a enviar para que su hermano se encontrara bien atendido. 2 días después, doña Luisa se despidió de Fernandito, quien miró a su madre como si entendiera la situación.
derramando muchas lágrimas. La mujer debía marcharse pronto, por lo que dándole un beso en la frente, le prometió que volvería cuando hubiera reunido un dinero para poder darle una mejor calidad de vida y los tratamientos que éste necesitaba. Fue así como doña Luisa marchó hacia España, en donde no la tuvo fácil, pero allí sí pudo conseguir trabajo como ama de casa, en donde le tocó cuidar a muchos pequeños, añorando estar junto al suyo, pero siempre pensando que su hijo se encontraba en las mejores manos, ya que confiaba ciegamente en que Patricio y su esposa Muriel iban a cuidar de él. La mujer no pensó que pasarían 10 años lejos de su hijo, pero ella se encontraba contenta al saber de que éste estaba recibiendo los tratamientos que tanto necesitaba y que pronto daría sus primeros pasos, o al menos era lo que Muriel le informaba. Doña Luisa enviaba grandes cantidades de dinero, por lo que ella se limitaba a darse comodidades. Así que cuando le sobraba una que otra moneda en el bolsillo, solía meterlo en un tarro pensando en el futuro, ya que aquel fondo les aseguraría a ella y a su hijo menor un sustento cuando ya no pudiera trabajar. Pero lo que la mujer no sabía era que Muriel tenía al pobre Fernandito de la peor manera y había logrado convencer a su esposo que aquel muchacho ya no tenía futuro, por lo que no lo enviaron a las terapias a las que debía ser sometido. Así también lo tenían en su cuarto día y noche, y solo lo visitaban para poder darle de comer, ya que lo necesitaban para que su madre siguiera enviando el dinero. La única de aquella familia que se compadecía de aquel muchacho era la pequeña hija de Patricio, quien tenía 5 años, y solía visitar a su tío para poder ver cómo éste se encontraba, ya que siempre lo veía llorando debido a todo lo que su madre solía decirle. No eres más que un tonto, como tu madre. ¿Sabías que ella se olvidó de ti y no va a volver nunca? Así que después de aquello, la pequeñita solía abrazar a Fernando y decirle que todo estaría bien. Pero un día, ella fue a buscarlo a su habitación y su madre le dijo que éste ya no se encontraba allí, debido a que se había marchado en busca de su abuela. Al descubrir eso, la pequeñita no lo pudo aceptar, ya que él era su mejor amigo. Así que tras mucho tiempo de ver que éste no regresaba, a escondidas de sus padres, llamó a su abuela. «Abuelita, yo solo quiero que el tío Fernando vuelva. Él se ha marchado a buscarte debido a todo lo que mi madre suele decirle. Ella no lo quiere aquí y estoy segura de que él se ha ido por eso». Aquellas palabras extrañaron a la anciana, quien intentó comunicarse con su nuera o con su hijo para pedirle una explicación, pero ninguno de ellos le contestó, ya que solo solían comunicarse con ella el día en que ésta solía enviar el dinero. Por lo que al día siguiente, la anciana compró un boleto de avión para ir inmediatamente en busca de su hijo, ya que no lo veía desde hace tantos años. Pero cuando ella llegó,
se llevó una gran sorpresa, pues al tocar la puerta de su casa, Patricio lució muy sorprendido y nervioso, al igual que Muriel, quienes intentaron impedir que pasara. La anciana preguntó desesperada por su hijo, y ellos no supieron qué contestarle al principio, pero finalmente Patricio le dijo: «Madre, lamentablemente, mi hermanito se fue de este mundo hace unos días y no sabía cómo decírtelo». La anciana quedó destrozada con la noticia y desesperada pidió que la llevaran al lugar en donde lo habían puesto, dándose con la gran sorpresa de que Patricio solo le había enviado a poner una cruz de madera sobre el lugar. La anciana, en su tristeza, de repente dijo algo que ellos no se esperaban, ya que ella quiso ver a su hijo por última vez y pidió que sacaran la caja inmediatamente. El hombre, quien normalmente se encontraba encargado de hacer ese tipo de diligencias, miró con espanto a la anciana y de repente dijo algo que hizo que la verdad saliera a la luz. «Señora, pero si ese muchacho lleva ahí hace 6 meses, eso es imposible. Lo único que verá será algo terrible. No creo que usted deba presenciar algo como eso». Fue allí cuando doña Luisa se dio cuenta que su propio hijo la había engañado. Patricio intentó justificarse, pidiéndole que lo perdonara, ya que necesitaban el dinero que ella enviaba, y si ésta se enteraba de que Fernando ya no se encontraba con ellos, suspendería la manutención que enviaba todos los meses. Horrorizada, doña Luisa jamás imaginó que Patricio sería capaz de hacer algo así, y fue de esta manera que cayó en cuenta que si él era tan malo con su propia madre, no se imaginaba lo que su pobre hijo debía haber pasado en manos de aquellas 2 horribles personas. Queridos amigos, a veces el malcriar a los hijos puede llegar a tener muy malas consecuencias, tal y como le sucedió a esta anciana, quien confió en su hijo y al final éste le pagó de la peor manera. Espero que con esta historia muchos puedan reflexionar. Gracias por tu compañía. Te envío un abrazo y te espero con el siguiente video. Bendiciones.